Hola, mi nombre es María Fernanda Sobral Reyes y el día de hoy vamos a resolver dos problemas de física relacionados con vectores. Entonces, el primer problema es principalmente de operaciones con vectores. Entonces, nos dan dos vectores, el vector A y el vector B, y son 4 incisos. Los primeros dos incisos son los siguientes: el producto cruz de A y B y el producto punto de A y B. Entonces, para el producto cruz, vamos a pasar primero los vectores a su forma de componente, que sería 3, 5 y menos 4. Cruz, 2, 4 y 3. Entonces, para resolverlo, yo uso una técnica un poquito distinta, donde si quieres calcular los componentes, el componente x del vector del resultado, tapas la parte de x y multiplicas en cruz. Menos 4, 5 por 3 y menos 4 por 4. Entonces 5 por 3 da 15, menos 16, que es menos 4 por 4. Lo mismo si quieres multiplicar en y, solo que en lugar de ir primero del que está hasta arriba a la izquierda, del que está hasta abajo a la derecha, vas al revés, de menos 4 a 2 y de 3 a 3. Entonces tenemos menos 8 y menos 9. Y después para z, de nuevo tapamos la parte que tiene los componentes en z y volvemos de 3 a 4 y de 2 a 5. Queda 12 menos 10. Y esto nos da un total de... Sumamos estos dos, da 31. Estos dos da menos 17 y estos dos da 2. Entonces tenemos aquí el producto cruz de estos dos vectores y lo podemos pasar a la forma IJK, que sería es igual a 31 y menos 17J más 2K. ¿Ok? Después el siguiente es el producto punto de estos dos vectores también. Entonces volvemos a copiar los dos vectores en su forma de componentes. 3, 5 y menos 4. Punto 2, 4 y 3. Y aquí, como sabemos, se multiplican x por x, y por y, z por z, y se suman estos resultados. X por x, 6, 5 por 4, 20, y menos 4 por 3, menos 12. ¿Ok? Y nos da un total de 14. Entonces, aquí tenemos el producto punto de estos dos vectores. El siguiente problema es este. Nos piden que calculemos lo siguiente: 2a más 6b y de todo esto, punto b. Entonces, lo que yo creo que es más conveniente es primero calcular, o sea, hacerlo por separado. Calcular primero 2a. Entonces, como sabemos, 2a es multiplicar por 2 cada componente del vector. Y esto nos da un total de 6, 10, menos 8. Y después tenemos que multiplicar por 6 los componentes del vector b. 2, 4 y 3, lo cual da 12, 24 y 18. Entonces, al sumar estos dos vectores, 2a más 6b, sumamos x con x, que te da 18, y con y, que da 34, y z con z, menos 8 y 18 nos da 10.
¿Ok? Entonces aquí tenemos esta parte que está dentro del paréntesis. Lo que sigue es el producto punto de ambos, que es 18, 34 y 10. Punto 2, 4 y 3. Entonces multiplicamos 18 por 2 y nos da 36 más 34 por 4, 136 y 10 por 3, que nos da 30. Y entonces sumamos esto, 136 más 30 más 36, y nos da un total de 202. Que es el resultado de la operación que nos pide. El inciso D de este problema nos pide que calculemos la proyección del vector A sobre el vector B. Entonces, un momento. Vamos a usar la fórmula que nos dice que la proyección de un vector sobre el otro es el producto punto de ambos vectores sobre la magnitud del vector sobre el que se está proyectando, en este caso del vector B. Entonces, en este caso, ya sabemos que el producto punto de A por B nos da 14, porque lo realizamos hace unos momentos. Entonces vamos a calcular la magnitud del vector B. Sabemos que la magnitud de un vector, lo pondremos por aquí, la magnitud del vector B es igual a la raíz de cada uno de sus componentes al cuadrado. 2 al cuadrado 4, más 16, más 9. Que esto nos da la raíz de 29. Entonces tenemos que la magnitud de B es raíz de 29 y el producto punto de A por B es 14. Entonces sabemos que el producto punto sobre la magnitud nos va a dar la proyección de A en B, y esto nos da un total de 2.6, que es el resultado de nuestro inciso D del primer problema. Muy bien. En este caso, antes de comenzar a explicar cómo se resolvió el problema, voy a intentar explicar mi pequeño dibujo. El problema dice que en la figura, que es esta de aquí, la cuerda AB, que va de aquí a acá, tiene una tensión de 450 newtons. Y nosotros tenemos que calcular el vector M, que es igual al vector R por el producto cruz entre el vector R y el vector F. Y se le llama torga de la fuerza F respecto al origen. El vector R es el vector de posición del origen al punto de aplicación de la fuerza. ¿Qué significa todo esto? El punto de la aplicación de la fuerza es A, porque es desde donde se está estirando la cuerda, por así decirlo. Y aquí estas medidas que nos están dando en realidad son las coordenadas. Entonces, se tiene que X se encuentra, si se dan cuenta, del origen a X hay 2. Entonces se encuentra en el punto, este punto de aquí, es el punto 2,0,0. Luego tenemos Y, que la medida de esto es 3. Este punto de aquí es el punto 0,3,0. Y después tenemos Z, que son 4 metros hacia arriba. Entonces tenemos que este punto de aquí está en 0,0,4, que es el punto B. Tenemos también que el punto A, entonces, está en el plano de las X y las Y, porque se encuentra posicionado sobre esta tabla que dibujamos nosotros aquí.
Entonces se encuentra en 2,3,0, que es el punto que se forma aquí. Entonces, ya que hemos explicado este dibujo, vamos a continuar con la resolución del problema. Como se mencionó anteriormente, el vector R es el vector que va del origen al punto A. Como sabemos, un vector que se forma en este caso del origen O al punto A se forma restándole a las coordenadas de A las coordenadas de O, que en este caso son 0. Entonces, el vector OA sería 2, 3, 0. Y esto es nuestro vector R, que va del punto de aplicación de la fuerza, que es A, al origen. ¿Ok? Ya que obtuvimos este vector R, es momento de calcular el vector F. El vector F se ve representado en este caso por la cuerda que va de A a B. Sin embargo, nosotros necesitamos tener un vector que su fuerza represente 450 newtons, es decir, que su magnitud sea de 450. Entonces lo que vamos a hacer es calcular primero el vector que va de A a B. Sabemos que las coordenadas del punto A son 2,3,0 y las coordenadas del punto B son 0,0,4. Entonces vamos a calcular el vector que va de A a B. 0, menos 2, menos 2, 0, menos 3, menos 3 y 4, menos 0, 4. Este vector va de A a B. Sin embargo, su magnitud no es de 450. Puede tener cualquier magnitud. Nosotros la vamos a calcular. La magnitud del vector AB es igual a la raíz cuadrada de 4 más 16 más 9. ¿Estamos de acuerdo? Que es igual a la raíz de 29. Entonces nosotros tenemos ya aquí la magnitud de este vector. Nosotros lo que queremos hacer en este caso es encontrar un vector que valga 1 para que así al multiplicarlo por 450 tenga una magnitud de 450. Muy bien, despejé un poco el borrador para tener más espacio. Tenemos aquí lo que ya habíamos calculado, el vector R, el vector AB, la magnitud del vector AB. Entonces, para tener un vector de magnitud 1, un vector unitario, necesitamos dividir entre la magnitud del vector AB cada uno de sus componentes. Raíz de 29 y 4 entre raíz de 29. Este vector tendría como magnitud 1. Para obtener el vector F, multiplicamos cada uno de estos componentes por 450, que nos da un total de menos 900 entre raíz de 29 menos 1350 entre raíz de 29 y 1800 entre raíz de 29. El último paso sería calcular el producto cruz de R por F, los vectores que tenemos aquí calculamos con anterioridad. Para el componente de las X sería 3 por 1800 entre raíz de 29, que nos da un total de 1002.75, menos esta multiplicación que nos da 0, 0 por menos 1350 entre raíz de 29. Para el componente de las Y sería 0 por menos 900 entre raíz de 29, que nos da 0, menos 2 por 1800 entre raíz de 29, que nos daría menos 668.5. Y por último, para el componente de la Z, la multiplicación de 2 por menos 1350 entre raíz de 29 y la de 3 por menos 900 entre raíz de 29 nos da lo mismo, por tanto al restarse nos da un total de 0. Y este es nuestro vector M, que es el objetivo del segundo problema, en este caso.